Queremos llamado de lujos, de que te vean, de figureo, pero no de quebrantamiento. La gente de Dios no se exhibe, no lo dice, lo demuestra. Cuando a mí me dan el diagnóstico, la doctora que me lo da, me dice, ya yo no tengo más nada que hacer. Ya tú no tienes estómago, la masa que tiene te cubrió el estómago entero. Y médicamente ella me dijo, ya tú hiciste metástasis. Ya desde ahí, pues mi hermana le dice a mi esposo, tenemos que prepararnos para lo peor. Ya yo no podía comer, ya yo vomitaba la sangre, ya yo no me podía parar, rebajé más de 70 libras. O sea, ya después de los 2 meses, cuando me hicieron todos los procedimientos de rigor para chequear, el doctor dijo, Dios hizo el milagro. Lo que había ahí se fue. Me dijo el doctor, ahí no hay ni rastro de que tú tenías cáncer. Estábamos allá, estábamos en retiro de liberación. Ahí en esa casa le salió el diablo al esposo. Y parado en la bañera, él le dijo, yo soy el diablo y yo soy que mando en tu casa. Porque ustedes me han dado entrada en forma de un toro. Y él cayó como de nucao. Entramos a la casa, ministrando y ministrando y ministrando. Yo digo, Señor, pero ¿dónde que está el asunto? Porque Dios me mostraba que había algo fuerte. Entro a la habitación, comienzo a ungir la cama. Cuando estoy en la habitación, me choco con un muñeco y ese muñeco me movió los ojos y me habló y me dijo, aquí mando yo. Yo fui, agarré el hombre y la mujer, lo traje a la habitación y le dije, ¿quién le dio ese muñeco a ustedes? Y me dicen, no, me dice el esposo. Yo fui donde una bruja y ella me dijo que con ese muñeco me iba a proteger. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera muy especial. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández Oficial Edificado. Aquí, pues, nos encontramos fuera de la cabina en un lugar bello, esto está bello, junto a una mujer bella y una mujer de Dios, la pastora Araceli Pérez. Pastora, Dios le bendiga mucho. Amén, amén. Dios te bendiga. Antonio, bienvenido. Amén. Bienvenido a mi casa. Amén. Gracias a usted por recibirnos. Amén, amén. Pastora, grabamos hace unos meses parte de su testimonio, de dónde usted vino, cómo fue el llamado, cómo usted se rehusó a aceptar el llamado de Dios y las consecuencias que eso produjo en su vida al usted no querer recibir el llamado que Dios le estaba haciendo y tuvo muchas consecuencias de enfermedades. Quiero saber hoy cómo seguimos, qué continuó luego de esas enfermedades que usted tuvo por causa de no recibir el llamado. Ok. Buenos días para todos los que escuchan, ¿verdad? Estas grabaciones y estos testimonios impactantes, lo que Dios está haciendo. A raíz de no aceptar el llamado de Dios, como dijimos en la otra parte, pues estuve en quebrantamiento. Ya luego que acepto el llamado, ¿verdad? Ya quebrantada, con diagnóstico de cáncer, donde Dios fue bueno, muy bueno, me sanó. Y a raíz de que los doctores dijeron ahí no hubo nada nunca, cuando el diagnóstico estaba. Luego lo de mi niño, que lo testificamos. Acepto el llamado, ya enferma, y sigo para adelante, creyéndole a Dios. A raíz de ahí, recuerdo que una vez estaba en la iglesia del kilómetro 20, donde Dios me llamó. Yo estaba en 3 días de propósito, metida con Dios. Y cuando ya iba a entregar, sentí un punzazo en mi cuello. Cuando chequeé el punzazo, que por meses me estaba agobiando un dolor muy fuerte, cuando fui a un neurólogo, pues ahí fue que me detectaron lo que fue hernia en 8 discos del cuello, con presión en la médula ósea. Al tener esa presión, los dolores no se me calmaba con nada. Pero no importa, así con mi cuello me pusieron un cuello ortopédico rígido para el día, uno más suave para acostarme, medicamento vía venosa y todo. Yo seguía en el ministerio con mucho dolor, pero diciéndole a Dios que sí, porque ya yo estaba quebrantada en lo físico y quebrantada en lo espiritual. Ya mi corazón estaba para Dios. Y ya, como te dije en la primera parte del testimonio, yo decía,
nada hará separación entre Dios y yo. Le di un sí. Y ese sí es hasta que yo llegue a Él o Él venga por mí, simplemente. Entonces, desde ahí, pues seguí rodando. La obra siguió creciendo y muchos quebrantamientos. De ahí vino el coronavirus. Y el coronavirus, al yo ser diabética, hipertensa, tiroides, supuestamente, médicamente, no me debía de tocar. Recuérdate que nos llevó a muchos del mundo entero. Y dentro de esos muchos entré yo. Me dio fuerte a tal magnitud que por un chisme interna me ingresan. Cuando ya me iban a ingresar, yo dije, no, déjenme en mi casa. Porque si me ingresan, recuérdate que la panorámica que se veía era que todo el que lo ingresaban y lo entubaban, pues no salía con vida. Y como que yo soy enfermera de profesión de 40 años, yo dije, no, que no me internen, que se haga la voluntad de Dios. Y le dije al Señor, si llegó el momento de llevarme, pues amén. Y yo misma me medicaba en mi casa y salí de esa. Luego me tocó por segunda vez y ahí sí tuve daño irreversible, como fue, por ejemplo, me entró catarata, me llenó los ojos, glaucoma, me llenó la vista. Ya yo no veía, ya yo lo que veía era bulto. Y cuando los doctores me refirieron, donde el médico que debía de verme, que es un fenómeno oculista de aquí, pues cuando él me vio me dijo, hay que operarte de emergencia. Y me operó hoy un ojo y mañana el otro, y que salga lo que Dios quiera. Y cuando ya él me vio el segundo día, ya el tercer día de operarme, me dice, muchacha, yo me pasé contigo. Digo, ¿y por qué? Porque tú estás viendo más de 20. Y médicamente tú ibas a quedar que tú no ibas a ver. Y digo, ajá. Y me dice él, sí, yo me salí con la mía. Digo, no fue usted que se salió con la de usted. Fue el Dios que yo le sirvo. El que dijo que esto va para largo y que todavía no hay muerte. El que tiene el control de la vida y la muerte se salió con la de él. Y le digo al doctor, ahora sí, no le voy a quitar su mérito, pero vamos a darle un 70 a Dios y vamos a darle un 30 a usted. Y me dice, bueno, por lo menos me toca algo a mí, ¿está bien ahí? Al tal magnitud que la que leía con espejuelos desde hace años, ya yo leo y yo veo hasta lo que no se ve. La gloria es para Dios. Antes de operarla, usted tiene que usar lentes. Lente. Yo tenía miopía y astigmatismo. Y luego llega el COVID y entonces me revienta los ojos. Y para los médicos, pues yo no iba a volver a ver médicamente. De hecho, ese doctor que me operó me dijo, casi nadie que el COVID le hizo eso está viendo. Y sin embargo, yo ahora veo hasta lo que no se ve. Yo le digo a los miembros, ¿tú fuiste a la iglesia? Sí, sí, doña, ¿usted no me vio? Digo, no, sí, yo veo hasta el fondo de la iglesia. Es decir, que Dios ha sido bueno. También la vesícula me le explotó, tuvieron que operarme de emergencia. La vesícula, el COVID, el hígado, me lo dejó perforado. Desde ahí con un medicamento bien fuerte, pero Dios ha sido tan bueno que estoy nueva de paquete. Pastor, entonces, ¿cómo es la vida de servir a Dios con tantos quebrantamientos de salud? Porque en el primer testimonio hablamos que usted le salió un cáncer aquí en la garganta, tuvo un problema también con su embarazo y ha tenido muchos quebrantamientos de salud. Entonces, ¿cómo una persona tan quebrantada de salud puede servir y amar tanto a Dios? Decía que cuando tu amor es incondicional, no importa lo que pase. Y eso me ha ayudado. Es decir, me da un dolor, muchas veces la hernia se me inflama, tengo un desgarre en el hombro, el mango rotador suelto, que eso da unos dolores incalculables, pero desde que yo estoy mejor, la obra, en eso es que yo pienso. Y cuando estoy grave, yo digo, la obra, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y es como que cuando me paro, me doy rápido por si no hay mañana. Yo digo, por si ahorita no me puedo parar, pues ahora yo voy a aprovechar. Entonces, eso me ha ayudado, el amor a Dios. Recuérdate que te decía en la primera parte que dijo aquella esposa de Cantares, si ven a mi amado, díganle a mi amado que estoy enferma de amor por él. Entonces yo vivo enferma de amor por Dios. Y entonces la gente me dice, pero que enferma, ¿cómo es que Dios te llama? ¿Cómo es que entonces el llamado de Dios trae esas consecuencias? La gente no entiende eso. De hecho, hay personas predicando y diciendo que la persona enferma o está en pecado o le ha fallado a Dios o tiene que revisarse.
Y eso mismo le dijeron los amigos de Job: pecate, ¿qué hiciste? ¿Ves? Y por eso mucha gente, en medio del llamado, en medio de lo que Dios ha puesto en su mano, talentos, dones que son de Dios, pero los pone en manos de nosotros, la gente diserta y sale corriendo. Porque entiende que el llamado de Dios es simplemente rosas, muchas rosas, muchos privilegios, es mucho que la gente vean a Dios en ti, que la gente te aplaudan, que la gente te siga. Sin embargo, el llamado de Dios trae consigo quebrantamiento y trae consigo dolor. Pastora, ¿y cómo te dice eso? Si eso no es lo que nos está presentando el sistema. Si la gente de hoy en día dice que no, que al que Dios llama tiene que estar sano. De hecho, hay gente predicando en los altares que el que está enfermo, está endemoniado, está atado. Una cosa no tiene que ver con la otra. Por un ejemplo, vemos el caso de Eliseo. Sí. Eliseo murió enfermo de una enfermedad tremenda que se cree, según los eruditos bíblicos, que se cree que era un cáncer. Sin embargo, Eliseo fue muerto y aún desde la tumba, ese poder que tenía Eliseo sigue surtiendo efecto. Pero nos vamos a Ezequiel. Cuando el Señor le dice a Ezequiel: te voy a quitar la mujer y no quiero luto, no quiero llanto, no quiero lamento. No quiero que te encierre, ni siquiera quiero que la llore. Eso habla del llamado de Dios. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel? Va a estar en esa tristeza porque te voy a quitar el deleite de tu vida. La compañera de tu corazón te la voy a arrancar. Pero no quiero que tú te encierres en un cuarto a hacer llanto, a lamentar, porque no es momento para lamentar. Es momento para ir al llamado de Dios. Entonces ahí es cuando mucha gente dice: si tú me llamaste, ¿por qué estoy enferma? Pues dejo todo. Pues dejo todo. Y después la gente dice: porque tenía un llamado, era así una vez. Una vez yo tenía. ¿Y por qué lo dejaste? Ah, no, porque Dios me quebrantó, Dios me enfermó, sentí que la muerte me tocaba y salí corriendo. No, la gente de Dios no sale corriendo porque no somos cobardes. Nosotros tenemos el poder de Dios para enfrentar las situaciones que Dios permite. Entonces eso me ha ayudado. Yo le dije a Dios que sí, estoy enferma. Yo le digo: Señor, si es que te he fallado, perdóname, me humillo. Perdóname, límpiame, purifícame. Pero si no es que te he fallado y es una prueba que tú pones, yo te la quiero pasar por lo menos con 60, por lo menos con 70, aunque no sea con 100, pero yo te la quiero pasar. Sí. Eso me ha ayudado en medio del llamado. Le hice la pregunta, pastora, porque, como bien usted dijo, hay una generación nueva de predicadores que eso es lo que proyectan y eso es lo que hablan. Que si estás viviendo momentos difíciles así de enfermedad, pues posiblemente Dios no te llamó. Porque muchas veces hemos acondicionado de que Dios está con alguien por los bienes materiales que tienen y por la salud que proyecta. Bien, usted dijo que hay quebrantamientos, hay enfermedades, pero en todas estas cosas debemos de servir correctamente a Dios. El mismo Pablo se cree que tenía una enfermedad que era lo que él decía, un aguijón de Satanás. Y nada de esto detuvo a Pablo. Aún desde la cárcel le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Amén. Como alguien que está preso, sabiendo que está a punto de ser ejecutado, dice: regocíjense en el Señor. Aleluya. O sea, alguien que sabe que lo van a ejecutar, dice: alégrense, gócense en el Señor. Porque él decía que nuestra gratitud y nuestro gozo no depende de las cosas, de las circunstancias que nos rodean, sino del gozo que Dios puso en nuestro interior. Y usted bien dijo que usted lo que le ayudó, lo que le ha ayudado es el amor que usted siente por Dios. La ha sustentado, la ha sostenido. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a muchos creyentes. Estoy persuadida y convencida de que Dios ha sido bueno y seguirá siendo. Y que no importa lo que pase conmigo, eres Dios. Santo. Eres Dios. Simplemente. No importa. Que me dé la forma que Él quiera. Y eso me ha ayudado. Eso me ha ayudado a avanzar en el ministerio. Entonces, pastora, luego que usted le operan, ¿qué tiempo usted volvió a tomar para entonces empezar una vez más a ser funcional
ya presencialmente en la obra de Dios? Ah, ok. No, ya después de la vista fue más o menos un mes para yo reintegrarme nuevamente a las funciones, claro, con espejuelo, porque necesitaba espejuelo oscuro, pero y de la vesícula 1 mes y medio, 2 meses, porque es lo que te digo, a mí me operan y yo digo, desde que me sienta mejor, me voy. Desde que me sienta, lo otro fue que a mí me hicieron una operación de una reducción por la hernia, porque para poder de pegarse la hernia con la médula ósea, tenían que operarme. Entonces a mí, yo duré 1 año para cicatrizar en esa operación. 1 año yo duré y yo iba a la iglesia así, de la mano, mi esposo me llevaba, ya a los 3 meses comencé a ir y Dios ha sido bueno, es lo que te digo. ¿Cuántas veces me ha librado de la muerte? Con esa misma operación de los bustos, yo dije, bueno, hasta aquí llegué, porque como diabética eran jurunelas, eran grietas muy grandes. Sin embargo, aquí estoy. Entonces, aquí yo digo que lo que hay es que estar convencido, persuadido, enamorado, rendido. Son muchas las palabras que pudiera definir un llamado que viene de Dios. Y era lo que tú decías. Pablo ya estaba a punto de ser ejecutado, de ser decapitado. Y cuando le dicen, tú eres el próximo que va, mañana es tu día. Pablo no toma miedo, porque es que hoy en día, lamentablemente, queremos llamados de lujos, de que te vean, de figureo, pero no de quebrantamiento. Y lamentablemente, para Dios poderte llevar a la excelencia y exaltarte, tendrá que ser quebrantado. Porque esos fueron los ejemplos de Jesús. ¿Qué fue lo que nos pasó por nosotros? Dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entonces ciertamente llevó él, eso es lo que nos falta a nosotros, callado, acudir al llamado de Dios. ¿Qué hizo Pablo cuando ya vio que le iban a quitar la vida? Llamó a Timoteo. Y ahí es cuando comienza a escribirle. He peleado la buena batalla. Óyete, un hombre como tú decías que ya lo van a matar. Y tiene la gallardía, el coraje. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Espíritu Santo. Santo. Dios. Porque es que el que tiene el Espíritu Santo no se rinde. Y la gente te ve como loco. No es que estamos locos. Es que el Espíritu Santo te impulsa a seguir adelante. Ah, ok, me va a matar, pero yo voy a decir las últimas palabras. ¿Me la pueden permitir? Sí, dígala. Bueno, pues yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado mi carrera. Yo he guardado mi fe. Esto habla de una persona de Dios. Sí. La gente de Dios no se exhibe, no lo dice, lo demuestra. Ah, y ahí es que está el lío, en la demostración. Yo soy de Dios. Yo le digo a la gente, no me diga lo que usted es. Cuando llegue el momento que te jamaqueen, que te quebrante, que sienta la opresión, que viene la murmuración, la crítica, los momentos de soledad, dime lo que tú me decías. Demuéstramelo. Hay cosas en la vida que no se dicen, se demuestran. Y el que tiene el poder de Dios, el que es dirigido por el Espíritu, es una persona que no se rinde. No es cobarde. El cobarde sale corriendo en medio de la adversidad. Y fue como te dije ahorita, porque hoy en día la gente deja las iglesias, porque hoy en día la gente deja los matrimonios, porque hoy en día el mundo está con la pata para arriba, como yo digo, virado. Todo el mundo hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no te quiere someter, porque no tiene la convicción de quién te llamó y hacia dónde te dirige. ¿Cuántas operaciones ya le han hecho? Ya yo llevo 8 después del ministerio, 8 operaciones. Y orando a Dios que no quiero otro biturí sobre mí. Santo. Estuvimos hablando detrás de cámara, algo que lo contamos en el testimonio, que cuando fue diagnosticada con cáncer, su hermana Margarita, que en paz descanse, y su esposo ya hasta habían preparado todo para la tumba. Háblenos de eso. Sí, porque cuando a mí me dan el diagnóstico, la doctora que me lo da,
me dice, ya yo no tengo más nada que hacer. Ya tú no tienes estómago, la masa que tiene te cubrió el estómago entero. Y médicamente ella me dijo, ya tú hiciste metástasis. Entonces, ya desde ahí, pues mi hermana le dice a mi esposo, tenemos que prepararnos para lo peor. Porque entonces ya yo no podía comer, ya yo vomitaba la sangre, ya yo no me podía parar, rebajé más de 70 libras. Recuerdo que una vez siendo presidenta de dama en Los Girasoles, me sentía muy mal, estaba así en el escritorio y me paré para irme detrás de la iglesia a vomitar, porque sentía que me subía ya el sabor a sangre. Y cuando me paré, pues me fui de boca. Estaban predicando y me fui de boca delante de todo el mundo y 2 o 3 líderes, pues, incluyendo mi esposo, pues me cargaron, me llevaron. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Yo dije, ay, Dios mío, delante del predicador, delante de la iglesia. Y ya cuando yo volví en sí, en vez de llevarme al médico, los líderes comenzaron a clamar y a reclamármele a Dios. Cuando yo volví en sí, ellos decían, es tu sierva y tú has dicho de ella, tú has hablado de ella, tú has hablado que llegará lejos, tú has hablado que no se va. Señor, si no ha llegado el momento, devuélvela. Y cuando yo desperté, pues estaba en esa, y yo estaba vomitando la sangre, literal. Entonces, ya después de ahí, que como te dije en la primera parte del testimonio, que Dios usó un médico y que yo me sometí al tratamiento que él me dijo. Entonces ya después de los 2 meses, cuando me hicieron todos los procedimientos de rigor para chequear, el doctor dijo, Dios hizo el milagro. Lo que había ahí se fue. Me dijo el doctor, ahí no hay ni rastro de que tú tenías cáncer. Entonces, me dolió mucho porque mi hermana Margarita, que era mi mamá, era mi mentora, fue mi formadora porque estuve con ella de 10 años, unida hasta el último día que respiró en esta tierra. Pues ella se preocupaba mucho y siempre hablábamos porque yo estaba grave de lo que podía ser mi muerte. Y ella con mi esposo, escondido de mí, pues preparó todo. Mi esposo en ese caso compró terreno y todo escondido de mí porque yo iba rumbo al cementerio. Sin embargo, hoy estoy aquí después de 18 años, 19 años hablando contigo. Es decir, que esas cosas de lo que Dios ha hecho es lo que a mí me impulsa. Porque yo digo, el mismo Dios que me sacó de ese cáncer, el mismo Dios que permitió que hoy yo vea más de lo normal, el mismo Dios que permitió que yo cicatrizara después de 1 año, ese mismo Dios es que me lleva de la mano. No hay retroceso. ¿Qué pasaba por su mente, pastor, en medio de todo ese proceso de enfermedad y operaciones? Bueno, mira, yo era un poco incrédula antes del llamado. Después que ya Dios me llama, que yo veo la mano de Dios obrando, pues ya me pongo crédula, ya creo. Entonces, en medio de ese proceso sí que pasaban muchas cosas, porque tenía a mi niño chiquito, si lo dejo, el miedo como madre de irme, de perderlo, la obra, tú has dicho de mí, ¿qué va a pasar? Pero ya luego que como que todo eso un día me agobiaba, ya luego todo lo que Dios hubiera dicho de mí me confortaba. Es como quien dice, bueno, por un lado, un día me siento triste, como dice la Biblia, la tristeza llega al anochecer, más la alegría llega al amanecer. Dando a entender, no hay lugar para la tristeza. Entonces eso me confortaba. Un día como que media triste, cabizbaja, ¿qué vas a pasar? Por ejemplo, cuando me operaron de vesícula, me puse grave a tal magnitud que yo sentía que me iba. Yo vomité más de 60 veces en menos de media hora. Recuerdo que Netalí durmió conmigo. Netalí, mi hermana, y mi hijo Aramis durmieron conmigo esa noche. Y Netalí oró y dijo, Señor, yo tengo que ministrar en la mañana y mira cómo está tu sierva. Y se tiró en una esquina a dormir y yo vomito. Y cuando despertó me dijo, ¿cómo sigue? Digo, estoy vomitando todavía. Sigo grave. Cuando el doctor pasó me dijo, te voy a tener que poner un levín. Voy a tener que irrigarte el estómago. Así es que te voy a meter un levín por nariz
porque hay obligatoriamente que ver qué tiene ese estómago y alimentarte por ahí. Y yo le dije, doctor, no me ponga el Levin. Sí, claro que te lo voy a poner. Digo, no, Dios va a hacer milagro. Ay, por favor, no me metes eso por ahí, no. Dios va a hacer milagro. Me dijo el doctor, te voy a dar 1 hora o 2. Si paso y has vuelto a vomitar, te lo tengo que poner obligado. Porque no voy a permitir que te descompense al tal magnitud que te venga a dar un paro cardíaco por la deshidratación tan fuerte. Cuando el doctor llegó después de 3 horas, yo hubiera vomitado una vez. Y me dijo él, pues no te lo voy a poner. El Dios que tú me dijiste hizo el milagro. Y no volví a vomitar. Es decir, ¿qué pasa por mi mente? Que en medio del dolor Dios va a obrar. Que en medio del diagnóstico Dios va a obrar. Cuando mi hijo, yo oí la voz de Dios, cuando mi hijo, el embarazo, yo oí la voz de Dios esa madrugada, que me dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Y yo tenía esos 8 meses buscando el nombre. ¿Cómo le pongo? Javes, porque en dolor me concibió mi madre. ¿Cómo le pongo? Isaac, en risa. No ha sido concebido en risa, ha sido en dolor. Y esa madrugada, cuando desperté diciendo iremos, adoraremos y volveremos, digo, Abraham, te va a llamar Abraham, claro que sí. Iremos a la clínica, adoraremos allá y volveremos a la casa. Y cuando volví con esa librita y media, llegué diciendo, como recitando esa poesía, fuimos, adoramos y volvimos. Diablo, no te saliste con la suya. Jehová es bueno. Entonces, en medio del dolor, eso es lo que me ha confortado. Saber que voy y que vuelvo. Pastora, la pastora Margarita, ya usted lo dijo, junto a su esposo estaban ya haciendo los preparativos para lo que iba a ser supuestamente su muerte. Más adelante, entonces Margarita es diagnosticada con cáncer. ¿Cómo ustedes reciben esa noticia? ¿Y qué tanto a usted personalmente le afectó la muerte de ella? Mira, en realidad la muerte de Margarita a mi familia y al ministerio, regando la buena semilla, trajo un antes y un después. Porque fue como perder el roble, como perder el fundamento de la familia, la más fuerte, la que decidía, la que nos juntábamos y al final ella tenía ya consensuado la palabra en el ministerio, que Dios le dijo, forma un ministerio donde nosotros, sus hermanos pastores, que somos 7 y con ella era 8, pues cuando Dios la llamó dijimos, nos vamos contigo, porque entendimos que Dios ha dicho que va a ser un ministerio fuerte de los Pérez. Entonces nos vamos contigo donde Dios diga. Y con la muerte de Margarita trajo un pesar muy fuerte, un dolor muy fuerte, a tal magnitud que en el caso mío particular, porque viví con Margarita desde los 10 años, hasta el día de su muerte estuvimos unidas. Por eso cuando ella forma el ministerio, que le dan a escoger y le dicen pues la cualidad de que debe de llevar el vicepresidente de cualquier institución, cualquier empresa, pues ella sin titubear dice, Araceli será mi vicepresidenta. Entonces, cuando hacen los reglamentos, está constituido en los reglamentos del ministerio, que si muere el presidente, el vicepresidente entra en fusión inmediata. Pues tú sabes que con la muerte de ella, eso trajo un pesar en mí triple. Hermana de sangre, carnal, mi amiga, pero trae consigo sobre mí el liderazgo como presidenta. Yo sentí que una carga cayó sobre mí que me explotó. Yo dije, Dios mío. Yo la gritaba porque la perdí como persona, pero yo gritaba también lo que venía sobre mí. Porque en la primera parte de este testimonio, y es lo que estamos hablando, te dije que Dios tuvo que quebrantarme para yo poder ceder al llamado. Y que me dijo, con poca salud ahora lo va a hacer. A ver quién manda. Muere Margarita y yo digo, ahora sí es verdad. Si yo lideré una iglesia y ella era la que siempre me cuidaba. Ella era como Lot y Abraham. Ella siempre me decía, yo voy allá a la cumbre, yo voy a la montaña y tú te vas en la llanura. Todo lo que eran viajes al interior fuerte, ella lo hacía con mis otros hermanos
y con líderes del ministerio. Y a mí me dejaba siempre en la parte llana. Me cuidaba por el proceso de enfermedad. Cuando ella muere, se fue quien me cuida, después de Dios. Entonces, toda esa carga cae sobre mí. Y ya tú sabes de ahí para acá lo que se desató. Ahí yo entro en función como presidenta del ministerio. No solo como pastora del kilómetro 20, sino como presidenta del ministerio, regando la buena semilla. Entonces, eso trajo sobre mí un dolor de perderla y una responsabilidad triple o 4 veces más a la que yo no quería aceptar. Porque así es Dios. Así es Dios. No te da di que lo que tú crees. Los pensamientos de Él no son los pensamientos de nosotros. Dios no piensa como pensamos nosotros. Porque si Dios hubiera pensado como yo hubiera pensado, yo me hubiera quedado en el confort de la iglesia del kilómetro 20. Pero Dios dijo, no, yo tengo otros planes contigo. Y los planes míos se van a cumplir en ti, simplemente. Ahí entonces surge la pregunta, porque usted está pastoreando dos congregaciones, la del kilómetro 20 y la de los Girasoles. ¿Cómo entonces usted empieza a pastorear esta iglesia también de los Girasoles juntamente con la del kilómetro 20? Mira, en realidad nos reunimos, el comité ejecutivo del ministerio, la junta directiva, en más de 3 ocasiones, consensuando quién será el pastor de los Girasoles. O si era del lugar, poner un pastor en el kilómetro 20. La sede principal del ministerio es los Girasoles. Te explico. Es la sede principal porque ahí nos reunimos en actividades nacionales e internacionales, como por ejemplo una convención, confraternidades, retiro, alojamientos, cuando tenemos convención y demás. Es la sede principal. El kilómetro 20 fue la iglesia donde Dios me dio una palabra y me dijo, haré de ti una gran iglesia en el kilómetro 20. Te entrego el brizal del kilómetro 20 por ser específica. Cuando ella muere, se lleva a consenso todo el mundo, después de Dios, que tuvimos en oración, decidimos pues que yo debía de quedarme allá. ¿Por qué? Porque yo ministré con mi hermana en los Girasoles. Yo ministré unos años largos con ella, fui líder de dama por 3 años y estuve ahí. Y era como que ya la gente, la mayoría me conocía, me quería, me amaba. Cuando ella muere, pues yo como presidenta, como es natural, nunca quise quedarme allá. Nunca. En todas las reuniones yo decía, no, yo creo que debe de ser fulano, yo creo que debe de ser fulano. Pero entonces, cuando nos reunimos, recuerda que mayoría gana. Pues la mayoría después de Dios decide en estos casos. Entonces decidieron, quédate ahí mientras tanto, para ver qué pasa, ver qué dice Dios. La iglesia de los Girasoles fue muy afectada. No con su muerte, con su enfermedad. Recuérdate que con Jesús habían 12. Y en el Gólgota, en el Getsemaní específicamente, cuando él fue a orar porque iba a ser entregado, todos se durmieron. Cuando Jesús volvió de orar, le dijo, ustedes no han podido velar conmigo ni una hora. De verdad que en medio de mi dolor ustedes no han podido estar conmigo. Entonces muchas veces pasa eso. También Jesús dijo, heriré al pastor y las ovejas serán ¿cómo? Dispersadas. Entonces, en medio del dolor de ella con el cáncer que duró 2 años, el cáncer de Margarita hizo metástasis de una vez, pero la misericordia de Dios le prolongó los días, los años, y duró 2 años y 1 mes con cáncer. Cáncer terminal, desde el día del diagnóstico. Y cuando Margarita es enferma, pues como es natural, la iglesia sufre un remenión fuerte. Ya que ella muere, cuando yo entro en función, pues entonces estoy en el 20, estoy en los Girasoles. ¿Por qué estoy en el 20 y en los Girasoles? Porque nosotros todavía, regando la buena semilla, somos de las instituciones que queremos oír voz de Dios y no de hombre. Porque cuando Dios hace, las cosas salen bien. Cuando el hombre hace, en la mayoría de los casos, comete errores. Entonces,
¿Por qué todavía yo estoy ahí? Porque estamos esperando que Dios sea que diga, que hable, que Dios diga, ponme a fulano, sepárame. Así como dijo, sepárame a Saulo y a Bernabé para una gran obra. Pues queremos que Dios hable. En muchas ocasiones, como es natural, como humana, que fue lo que tú me preguntaste ahorita, he querido tomar decisiones porque no es fácil. Porque pastoreo la iglesia más grande del ministerio, que es Los Girasoles. Y pastoreo la iglesia, el kilómetro 20. Pero soy la presidenta de las 30 y pico de iglesias que tenemos. Es decir, llega un momento que la carga es tan fuerte que tú quieres actuar y tú dices, no, ya yo no paso de tal día si pone un pastor, sea aquí o sea allá. No sé, y tú me entiendes. Y espero que los que están oyendo y donde podamos llegar, pues que puedan entender. Pero ¿qué pasa? Si yo actúo por impulso, actúo según la carne y hago daño. Y yo no quiero que mañana yo ponga un pastor en Los Girasoles y que la iglesia se desintegre y que entonces Dios me jale a mí y me diga, lo hiciste sin que yo te lo autorizara. O viceversa, que ponga un pastor en el 20 y que la iglesia se desintegre y que Dios me diga, no esperaste mi voz. ¿Ves? Entonces alguna vez he querido decirle al Señor, te ha tardado. Ya Margarita cumplió 7 años de su muerte. Pero ¿quién soy yo para decirle a Dios, te ha tardado? No, por nada se lo puedo decir, ni pensarlo ni siquiera. Dios es Dios y Él hace la cosa como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Cómo usted ha visto el respaldo de Dios en ese ministerio luego que usted es la presidenta? Bueno, el respaldo de Dios ha sido tremendo, tremendo. De hecho, eso es lo que me sustenta día tras día. Ver cómo Dios ha ido poniendo cada cosa en su lugar. Viendo cómo Dios ha ido llamando más obreros. Viendo cómo Dios se ha encargado de posicionar a cada persona. Y sobre todo, viendo el crecimiento. El crecimiento tanto en Los Girasoles, que te dije que hubo un remenión con la enfermedad y luego la muerte de mi hermana, y luego en el kilómetro 20, pero a nivel del ministerio completo, viendo cómo Dios está llamando obrero a su mies y está llamando la persona que van llegando a las iglesias y se van salvando. De verdad que sí. He visto a Dios obrando de manera que no me lo esperaba, pero lo he visto obrando. Luego de la enfermedad, pastora, que empieza entonces a predicar, a llevar el mensaje por distintos lugares, ¿cuáles experiencias has tenido? Bueno, mira, la experiencia más grande que yo he tenido en cuanto a llevar la palabra era que yo era muy tosca. Era muy tarda de palabra. No tenía fluidez. De hecho, cuando Dios me llamó, lo primero que yo le dije, tú sabes que de los Pérez, la única que no tiene palabra Soy yo. soy yo. La única que no tiene llamado soy yo y la única que me vivo escondiendo soy yo. Dios mío. Es decir, he visto a Dios obrando. ¿En qué sentido? En que, por un ejemplo, Dios me dijo cuando me llamó, es que no es tu palabra, es mi palabra en tu boca. Y te lo dije en la primera parte. Me dijo Dios, es que no es tu palabra porque tú no tienes para dar. Ahora, si te dejas guiar de mí, yo pongo palabra y tú vas a dar lo que yo te diga. He visto a Dios obrar de manera tremenda. Como por ejemplo, enfermos sanarse, hogares restaurarse, vidas ser libre por el poder de la palabra. Cuéntanos algunas de esas experiencias. Te cuento una. Sí. Por ejemplo, estábamos en San Juan, que allá tenemos obra, en Pedro Corto de San Juan, y estábamos ministrando la palabra y había un mudo fuera. Después que yo prediqué, yo comencé a cantar, porque me gusta más cantar que predicar. Igual que Netalí. Sí, me gusta más cantar que predicar. Me gusta cantar casi siempre al comenzar y casi siempre al terminar. Si la garganta me ayuda, lo hago. Y yo estoy cantando un coro de Julio Maldonado que dice, un mudo me habló. En una vigilia yo estaba cantando, se metió el poder para hacer milagro, descendió papá y todo cambió. Y un mudo me dijo, Jesús me sanó. Y un mudo,
Y entonces el mudo está afuera, pero yo estoy cantando y él entra haciendo señas. Pero cuando viene a ver que la gloria de Dios comienza a descender, yo veo el mudo que ya no está como que haciendo señas. Y el mudo como que está junto con nosotros, glorificando a Dios y hablando también. Y yo digo, pero de verdad. Y entonces ahí cayó el poder del Espíritu Santo de una forma tremenda. También estábamos en Villa, en Castaño de Villa Altagracia, que tenemos obra. Estábamos allá en la inauguración del templo que hicimos. Y ahí descendió el poder tremendo de Dios. A tal magnitud que los que estaban en sus casas fueron visitados por el poder de Dios. Y había alguien que después me manifestó que tenía altar encendido cerca de la iglesia, tenía altares. Sí. Y ella decía, y cuando ustedes comenzaron a adorar a Dios y a cantar, y la gloria de Dios descendió, el altar solo se remenió y las velas cayeron y se apagaron. Y ella dijo, pero yo no creía que eso era verdad. Ustedes dicen que los altares van por tierra y que Dios se mete, pero ese día Dios se metió en mi casa. Es decir, que he visto a Dios obrar de manera tremenda. Otra que me pasó en el 20, eso hace un año solamente, hice una vigilia aniversario en el kilómetro 20, cumpliendo los 20 años de ministerio. Y cuando el predicador dijo, salgan y unjan, eran las 2 de la mañana, salgan y unjan, Dios dice y Dios habla, y yo sé que Dios estaba hablando. Yo salgo con el equipo que sale hablando lengua y con aceite en la mano, un grupo para arriba, un grupo para abajo. Yo salgo con el equipo. Pero yo voy a paso lento, yo voy orando, yo voy clamando y yo voy desatando la palabra. Hubo un momento que el grupo de abajo ya no me veía, yo no veía el grupo de arriba tampoco, y yo me quedé como que sola. El kilómetro 20 es temible porque hay mucha droga, mucho teteo, mucha juca, muchos tigres que de nada te atracan. Y yo me veo como que sola y digo, oh, sola. Cuando me veo sale una que es de la fuerte en cuanto a vicio y me dice, mamá, ¿y qué usted hace sola por aquí? ¿Qué usted hace sola? Que vengan y me la atraquen, que vengan y se la lleven. Venga para llevarla a la iglesia. Yo sentí que era mi enemigo que me estaba cortando, pero hasta el diablo Dios lo usa para cortarte. Ella me echó la mano y yo me dejé cortar. Y yo, no, ¿y qué tú haces? Que tú no estás en la vigilia. Y tenía vehículo parado en lo de ellos, en la venta. ¿Y qué tú haces? Que tú no estás en la vigilia. No he podido ir, entra para la vigilia. Y yo, Señor, que no me deje a medio talle, que no atente. Y me llevó y dijo, entre, que usted no puede andar sola. Usted no me puede andar sola en el cristal. Me entró a la iglesia y luego se devolvió. Esas son de las cosas que yo he visto en medio del llamado de Dios. Y en cuanto a liberación, No, en cuanto a liberación, tremendo. Demonio chillar, espíritu inmundo salir. Personas, por ejemplo, me pasó una vez en el kilómetro 20. Yo no soy de la persona que veo mucho, pero cuando Dios me pone a ver, veo. Y cuando Dios me dice habla, hablo. Y siempre le digo a la gente, no soy profeta ni hijo de profeta, pero cuando Dios me dice, estábamos en un culto de liberación en una casa que hoy en día son de la iglesia por espacio de 18 años, 20 años. Estábamos allá, estábamos en retiro de liberación. Ahí en esa casa le salió el diablo al esposo en el baño. Él estaba en el baño bañándose y parado en la bañera, él le dijo, yo soy el diablo y yo soy que mando en tu casa porque ustedes me han dado entrada en forma de un toro. Y él cayó como de nucao, el esposo. Desde ahí piden asistencia a la iglesia. Yo tengo un año de ministerio y no tengo ese equipo de liberación todavía. Le pido de una vez auxilio a Margarita y Margarita de una vez me manda el equipo. Como nosotros le decimos, el equipo SWAT. Mándame tu equipo. Lo mandó de una vez. Cuando lo mandó, entramos a la casa. Después que ya tenemos ministrando y ministrando y ministrando, yo digo, Señor, pero ¿dónde que está el asunto? Porque Dios me mostraba que había algo fuerte. Entro a la habitación, comienzo a ungir la cama, entro al baño. Cuando estoy en la habitación, me choco con un muñeco. Óyeme bien, yo no creía en eso. Yo oía que la gente decía que lo vi detrás de un peluche, que lo vi detrás de un muñeco, que lo vi. Yo decía, ay, hombre, la gente vive viendo donde no hay, la gente como loco. Decía yo para mí, porque hay que ser leal a Dios. Yo entro y cuando yo entro, que ya ungí la habitación, me choco con ese muñeco. Y ese muñeco me movió los ojos. Y me habló y me dijo, aquí mando yo.
Yo fui, agarré el hombre y la mujer, lo traje a la habitación. Y le dije, ¿quién le dio ese muñeco a ustedes? Porque eran personas en conversa todavía. Y me dicen, no, me dice el esposo. Yo fui donde una bruja a raíz de todo lo que pasaba en la casa. Sí. Y ella me dijo que con ese muñeco me iba a proteger. Y ese muñeco, ella le puso algo que es la protección de mi casa. Entonces ahí Dios me dio palabra para ellos a tal magnitud que cayó la esposa, cayó el esposo y la gloria es para Dios. A raíz de ahí, esa familia entera fueron libres. Te estoy hablando de esa familia, algunos 10, que después de 18 años están en la iglesia, firme, algunos 10. Ese día Dios libertó ese hogar por completo. El muñeco se sacó, se quemó, ellos dieron la orden y hasta el día de hoy. Ahora bien, en medio de la liberación hay algo que yo personalmente, no consigo. Que quizá muchas personas lo dicen, lo predican, y quizá tú que te dan mucho testimonio lo has oído. Voy a hablar de mi experiencia personal, de lo mío. Yo no concibo que Dios me diga a mí, mira, saque ese muñeco y quémalo. Y ministra liberación aquí. Y que luego yo diga que voy a llegar con los demonios a mi casa. Eso yo nunca lo he concebido. No. Yo reprendí, yo até, yo liberé por la sangre de Cristo, no yo, la sangre de Cristo es que hace libre, ¿verdad? Y yo me voy tranquila a mi casa. Yo te doy 2 horas de liberación, 3 horas, y yo le digo, Espíritu Santo, cúbreme, quédate con ellos, pero vete conmigo. Yo necesito descansar ahora. Es decir, personalmente yo no creo que yo te eche fuera un demonio a ti y que vaya y se me meta a mi casa. No, porque aquí manda Dios. En mi casa manda el Espíritu Santo. Entonces, de ahí para acá no pueden pasar. Es mi percepción en cuanto a lo personal. Sí. Ok. Es tan poderoso lo que usted dijo acerca del muñeco, porque hay personas que reciben cosas, artículos, sin saber la procedencia. Y muchas veces esos artículos han sido dedicados a los demonios. Y sin saber, están llevando demonios. De hecho, hay hogares que después de llevar artículos a su casa, se han dividido, pleito, infidelidad, porque le están dando una legalidad a esos demonios. Entonces debemos de tener mucha cuenta con las cosas que recibimos. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque los demonios se alojan detrás de cualquier cosa y lo lleva a cualquier cosa. Yo recuerdo que una vez, ahí mismo donde tú estás hablando, yo oí la voz de Dios que me dijo de alguien que estaba muy enferma, quebrantada, y que el esposo la dejó por otra y todo. Y el Señor hubiera orado por ella y era una líder de la iglesia. El Señor me dijo, dile a ella que busque en su cartera el niño Jesús. Y ella me dijo, no, que yo no tengo eso, yo no tengo niño Jesús. Yo dije, yo oí esa voz. No sé, no soy profeta, como te dije. Cuando ella buscó en una cartera abandonada, arriba de su closet, una cartera de años, ahí estaba un recordatorio que a ella le dieron con la estatuilla del niño Jesús y una dedicatoria al niñito Jesús. Y cuando ella buscó eso, ella me lo llevó. Yo dije, bueno, yo no sabía que tú tenías eso, pero Dios me habló de eso en la madrugada. Así es que a partir de ahí, entonces, el hogar de ella cambió. ¿Por qué? Porque ella lo cogió, lo quemó y le quitó esa legalidad. Mira bien, ella no lo sabía, pero se lo dieron. Entonces, muchas personas, hay que tener mucho cuidado y eso se ha perdido. Yo me recuerdo que en los tiempos del evangelio de mi padre, de 55, 60 años, te estoy hablando, ni siquiera la ropa. Papá decía, una persona santa no puede prestar su prenda de vestir a personas que andan desacatados en la calle. Como por ejemplo que yo me quite esta blusa y se la preste a alguien para entrar a una fiesta de ídolos, de santos, de demonios, para entrar a una discoteca, a bailar, para entrar a tomar alcohol. Y papá decía, no, Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo que he dedicado a Dios, he dedicado a Dios. Incluso nuestra ropa.
Eso es muy peligroso. Sí. Y los demonios entran porque tú le das legalidad. Eso es así. Y también hay demonios que se transfieren por imposición de manos. Gente que saben que gente que están predicando mal, en pecado, en ataduras. Tenemos que tener en cuenta quién dejamos que nos pongan la mano. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no ponga la mano con ligereza, porque hay una transferencia. ¿Te recuerdas que el pueblo cuando iba a transferir sus pecados sobre un animal, lo enviaba al desierto porque había una transferencia? De hecho, Pablo le transfirió a Timoteo el ministerio por la transferencia de mano. Entonces hay personas que luego que alguien le pone la mano, le transfieren cosas malas, le transfieren demonios, hasta enfermedades. Hay muchas. Hasta enfermedades. El mundo espiritual es muy delicado. Sí. Y a veces, por ignorancia, dejamos que esas influencias nos tomen y luego las consecuencias son muy desastrosas. Muchas veces se hace por ignorancia. Sí. Otras veces se hace porque la gente está amando más eso que la palabra. Sí. Si tú te fijas, hay personas que, por ejemplo, tú vas a predicar, porque a mí me ha pasado, y la gente dice, yo voy porque la pastora va a predicar, porque quiero que me ponga la mano. Está bien, si tú estás bien delante de Dios, si tú eres una persona que tiene un testimonio claro ante Dios, una persona sin doblez, de buen testimonio, que el Espíritu Santo de Dios está en ti, está bien. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy en los altares? Lo que estamos viendo en los altares es que la persona está tocando más la emoción que el espíritu del hombre. Por eso no hay cambio. Porque la gente anda detrás de la emoción. La gente ni siquiera le interesa conocer quién tú eres, ni de dónde tú vienes. Entonces, por eso muchas veces a la hora de tocarte, tú más nunca vuelves a ser igual. Yo he tenido experiencia de eso con miembros míos. Personas que le ponen la mano, que van a una actividad y de allá lo que vienen es cargado. Otros que le dan la profecía falsa. Tú lo sabes porque tú te mueves en ese medio. Y yo también. Gente que averiguan tu vida para después profetizarte. Eso es una moda hoy en día. Es una moda. Gente que se dedica por completo al evangelio y lo que andan es de casa en casa averiguando la vida del hermano para luego profetizar. Entonces, la gente que le gusta eso anda detrás de eso, de que le hablen, de que le pongan la mano, de que le profeticen, pero no aman la palabra, no quieren oír la mayor profecía que viene por medio de la palabra de Dios. Así es. Eso es así, entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú pones la mano sobre alguien. De hecho, todo el tiempo no es bueno para poner la mano. Hay momentos que Dios te habla, pero el Espíritu no te autoriza a poner la mano. Y yo decía, pastora, que es lamentable cómo en el tiempo donde la gente está orando menos es donde supuestamente hay más profetas. Y tenemos mucha gente que se pone en el título de profeta cuando Dios no lo ha constituido. Entonces es peligroso intentar de operar en un don que no hemos recibido. Ahí se pueden mezclar espíritu de adivinación, que es lo que hoy en día se está moviendo mucho en los altares, espíritu de adivinación. Y gente que creen que por el título que tienen, entonces porque también hay un problema, que la gente quizás por el título que te pones, es así también te trata. Y tú ves que tenemos más profetas que en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Hoy donde más profetas hay. Y más lío y más problemas. Pero cuando tú te das cuenta, hay gente que no sabe ni leer un texto bíblico, no saben explicar un texto bíblico y se autodenominan profetas, simplemente por intentar de pertenecer a una élite a la que ellos no son parte. Entonces yo soy de lo que digo y creo que el predicador debe de orar antes de predicar, para que Dios lo guíe, para saber el mensaje que tiene que llevar. Y lo he dicho en muchas ocasiones, hace un tiempo fui invitado a un congreso junto con otras personas. Y él y yo nos íbamos juntos y le pregunté, o sea, ¿qué tú vas a hablar para uno más o menos como no chocar los mensajes? Y la respuesta de él me conmovió mucho. Él me dijo, yo voy a hablar lo que a ellos les gusta escuchar. Yo me quedé como, ¿cómo? O sea, él fue a emocionarlo. Él fue a decirle cosas que a ellos les gustan para asegurar una segunda invitación. Pero él no oró para ese mensaje. Entonces tenemos muchos predicadores que producen emoción, no transformación en lo que lo escuchan.
Y eso es muy peligroso, porque justamente eso es lo que se está dando hoy en día. Sí. Yo le digo a las iglesias, le digo a los pastores, tengan cuidado con quien ustedes le dan el altar. Y hay predicadores que, por ejemplo, donde yo pastoreo, suben al altar una vez. Porque desde la hora que llegan, que suben, el Espíritu me dice, no son míos. Santo. Entonces nosotros llegó el momento de filtrar Caramba. la gente de Dios a través del Espíritu. Bashema, una vez me pasó que invitaron a un predicador y yo le dije al Señor, ¿sabe? Yo se lo autoricé a la persona, yo lo autoricé, pero cuando se lo autoricé le dije al Señor, no lo quiero en el altar. ¿Por qué se lo autoricé? Te voy a decir por qué. Pastora, usted dice que no y no viene. Sí, pero cuando tú como líder me presentas un predicador 3 veces, quiere decir que tú lo quieres oír. Sí. Entonces yo como pastora le digo, recuérdale que aquí no es esto, que aquí no es esto, que aquí no es el otro. No, pastora, ya yo se lo dije, ok. Entonces yo me voy al secreto. Y yo le dije al Señor, no lo quiero en el altar. ¿Qué pasó? De esa semana a mí me tocó ministrarle, en esa semana, el miércoles. Pero a él le tocaba el sábado. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿sabe qué? Prepárate para el sábado, que él no viene. Y todo el mundo esperándolo. La iglesia se llenó. Y todo el mundo esperándolo. Y yo, wow, Jehová, no viene. Tú eres fuerte. Cuando llegó la hora de predicar, yo dije, ¿por dónde viene? Y me dijeron, no, cante un himno que ya él viene. Y yo digo, ok, canté el himno. Le di hasta 3 vueltas, pues ya el Espíritu me dijo que no viene. Canté el himno. Cuando canté el himno dije, pónganse de pie y vamos a predicar. Cuando prediqué, que ya yo hubiera ministrado, ese día el Señor me dijo, ministra, porque era el último día. Ministra. Y después que yo le ministré, entonces él llegó. ¿Ves? Los pastores, lo que ministran el altar de Dios, eso es santo. Eso es santo. Y eso, usted no se puede confabular con nadie. Yo lo digo a mis hermanos, somos 8. Si usted anda mal, te siento. Al primero que siento es a ti. Le digo a mis hijos, si Antonio es miembro mío y yo le pongo 6 meses de disciplina por un pecado, usted se va a llevar 1 año. Porque usted pecó ante Dios, ante mí me deshonró. Lleva doble. ¿Ves? Entonces, le digo a los ministros que ministramos en el altar, tenemos que tener cuidado. Eso de emoción, óyeme, eso me tiene a mí al coger el monte. Sí, porque es lo que gente le quiere, es lo que los líderes míos aman. Y los líderes de estos tiempos, lamentablemente, que me perdonen mis líderes. Te ven ministrando, tú tumbaste 10 y quieren que venga para que tú tumbes 20 aquí. Tú le diste profecía a uno que es verdad, a otro que es mentira. Llamaste a la más impía de la iglesia y le dijiste, así dice Jehová. Como le dijo un profeta una vez a uno mío, del kilómetro 20. Una profeta, Antonio, él haciendo acarreo, le dice, así te dice Jehová, ya tú no estás para estar en esa iglesia. Tú estás en una estatura ya para salir de ahí. Y así te dice Jehová, he oído tu clamor, por cuanto me buscaste en el secreto, los 3 días que hiciste. Y él llegó a mi casa volviéndose loco. Y me dice, mamá, usted siempre ha dicho que la apostasía, que los falsos profetas están regados, pero yo no lo creía a tal magnitud. ¿Qué te pasó? Yo no oro, yo no ayuno. ¿Cuándo yo me metí 3 días? Que yo para ir a un culto, usted me lo tiene que pedir. Y dame lo mío. Y esta mujer me dice que ya yo no estoy en la estatura para estar con usted, que me vaya de ahí. Entonces, ese es el pueblo que está dañado. Y eso es lo que la gente quiere oír. Que tú andes mal y te digan, así dice Jehová. Sigue así, que te voy a llevar a las naciones. La gente no quiere oír que yo te diga, así te dice Jehová, arrepiéntete, que si no te llevó el diablo. Usted anda mal y usted necesita arrepentirse. ¿Por qué a Jeremías lo querían matar? Porque a cada vez que hablaba decía lo que estaba pasando en el pueblo y el pueblo no quería oír eso. Entonces la gente hoy está tocando las emociones del pueblo. Tú subes, adora, adora, adora. Siento poder, siento poder. Y hay una unción que está aquí, está paralizando y está entrando. Y la gente ama eso. Cuando tú llevas un predicador, ay Dios mío. Hable, pastor. Cuando tú llevas un predicador
que forja la palabra y que lleva una línea en la palabra, la gente siente que Dios no le habló. Y ese predicador que la pastora trajo, tan seco, no hizo nada, pero dio la palabra. Como tú decías ahorita, esos predicadores que dicen así dice la palabra, así dice la santa palabra de Dios, son los que la gente hoy en día no quiere oír. A mí me pasó, yo tengo a alguien que amo mucho, que es uno de mis hijos amados y queridos, y él lo sabe cuando ve este testimonio. Y a él le gusta a la gente que suelte código, que lleve unción, que rompa silla. Y él me dijo un domingo, la vi predicando con una unción poderosa en los girasoles, y en el 20 le toca hoy en la tarde. Y yo le dije, no, te llevo a alguien que suelta código esta tarde. Si es que lleguen temprano, que le voy a llevar a alguien que suelta código. Cuando llegué a la iglesia, él estaba tocando, pero él estaba muy pendiente del predicador que iba a soltar código. Cuando llegó alguien a la iglesia con su Biblia, que era el predicador, él me miró para el altar y me dijo, dígame, doña, como quien dice, usted no me dijo que desata código y que suelta ciencia, y eso fue lo que usted me trajo. ¿Está viendo? La gente ama eso. Y la mayoría de los predicadores, que me perdonen, los profetas de nombre, que me perdonen, hay palabras que quedan grandes. Porque el que quiere liderazgo, el apóstol Pablo le dio a Timoteo una lista interminable. Tiene que ser una persona sin doblez, una persona de buen testimonio, una persona que el Espíritu Santo lo guíe, una persona que no engañe al pueblo con falacia, con mentira. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Te digo lo que tú quieres oír, como le dijo acá a Micaías, profetízame bueno, que todo el mundo, todos los que han venido me han hablado bueno, y tú eres el único que me habla malo. La persona que llevamos la palabra tal y como está, se nos está invitando poco. Y otra vez la gente de visión te tienen ahí pisado y no quieren salir de ti. Porque poca persona hoy en día están llevando la palabra como Dios quiere que se diga. Si Dios me dijo, Antonio anda mal, quizá yo no te lo vocé. Porque esa es otra cosa. No toda la profecía es para decírtela de adelante. Así te dice Jehová, está podrida de un cáncer. Vete al ginecólogo, óigame, por favor. Cuide lo emocional de esa mujer. Espérese, dígamelo en los oídos. O simplemente cuando te bajes del altar, tú me lo dices. Jehová me dijo que tú tienes una enfermedad, que ya tú hiedes, que te vaya al médico pronto, pero no me lo tire porque es mi emoción y mi integridad. ¿Ves? Entonces tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios no puede ser manipulada. Las emociones de la gente tampoco, porque eso se llama engaño. Y Jehová no está de acuerdo con eso. Jehová está de acuerdo con la verdad, allá en lo íntimo. Donde Él entra, que yo quizá no puedo decirte, Antonio, tú andas mal, pero Jehová te conoce. Sí. Y a Jehová lo va a burlar. A mí quizá una vez, pero ya a Jehová. Entonces esas son de las cosas que están pasando hoy en día y las experiencias que vamos nosotros viendo en el ministerio. Así es. Eso es así. No, y gracias, pastora, también por llenarse de valor, ¿verdad? Y hablar de estas cosas en público, porque lamentablemente tenemos un cáncer que hay entre los que ministran la palabra. Y ya para finalizar acá, hay mucha falta de educación entre los que predican y de responsabilidad con la cosa de Dios. Y les respeto. Tenemos predicadores que lo invitan, por ejemplo, a una iglesia pequeña en miembros, pero para ese mismo día luego lo llaman a una iglesia grande y dejan esperando a quien le extendió la primera invitación. Entonces, predicadores, seamos responsables. No vayamos a los lugares por beneficio propio, sino porque amemos a Dios y amemos predicar su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. No te muevas por conveniencia propia. Muévete por la guianza del Espíritu de Dios y porque tienes una responsabilidad con el mensaje que Dios ha puesto en tus labios. Pastora, si alguien quiere visitar la congregación, comunicarse para asistir, que en otro video estaban preguntando cómo pueden hacerlo. Ok. Te voy a dar respuesta. Eso que tú dijiste es una tendencia, Antonio. Sí. Es una tendencia de tomar 2 y 3 predicaciones y después dejarte plantado a ti. Sí.
Y te voy a decir una cosa, tú me puedes aplantar una vez y hasta dos. Es otra tendencia es llegar tarde, porque el predicador entiende que tú sí te puedes gozar con su mensaje y ser edificado, pero nosotros estamos ya tan altos en la cúspide que no podemos ser edificados con un devocional, con una adoración o con una oración. Está bien que tú llegues tarde un día, que yo te invite, pero no lo hagas costumbre, que no me gusta. No me gusta y simplemente te voy cortando. Te voy cortando, te voy dejando en azulito. Te voy dando En visto. En visto, como dicen los muchachos, no Sí. me dejen azulito, doña. Entonces, para comunicarse con nosotros, como es natural, a través de la página del Ministerio Evangelístico Pentecostal, regando la buena semilla. También en el kilómetro 20, sector El Brizal, calle Independencia número 4. Ahí estamos, ahí damos culto de martes a sábado a las 7 de la noche. Y los domingos, algunas veces son en la mañana, otras veces son en la tarde. En los Girasoles por igual. Girasoles, respaldo monumental número 3. Frente a la farmacia Girasoles en el Alto. Allá en la Cúpide, allá está la iglesia. Damos culto de martes a sábado, de 7 a 9, 9:30. Y los domingos, Escuela Bíblica Dominical a las 8 y a las 9, nuestro glorioso servicio de los domingos. El teléfono mío personal es 829-880-9487. Ahí cualquier cosa, nosotros estamos para servir a Dios. No importa el día, no importa la hora, no importa el momento. El momento de nosotros y el tiempecito en este mundo es de Dios y para Dios, para servir a Dios. Amén. Si es que ha sido grato este momento y sobre todo que tú has podido venir y desde mi casa pues estar con nosotros, de verdad que sí, que si ustedes se han gozado con nosotros, pues nosotros también con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, pastora, por recibirnos acá y gracias a esa audiencia que estuvo ahí conectada. Le pido que por favor usted se suscriba, comparta, dele like y que Dios del cielo les bendiga y les guarde. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.